Buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidas? Ya a punto de salir de vacaciones. Hay que valorar todos los tiempos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Te bendecimos, te adoramos, pedimos tu guía, tu sabiduría y tus propósitos cumplidos en esta palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. También con este tema terminamos la serie. Trabajo en equipo, ¿verdad? Y con nuestra lección número 7, que se llama el tema de hoy, ¿cómo edifican los sobreedificadores? ¿Cómo edifican los sobreedificadores? Esta es una continuación del tema anterior. Y hay que entender que Dios no nos da nada porque sí, ¿verdad? Y luego nos damos cuenta que lo que nos está enseñando tiene que ver mucho con nuestra vida, con el ministerio, con la familia. Es importante entender que como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a edificar la iglesia. Y también nos damos cuenta que nuestro hermano que está cerca, nuestra hermana, necesita ser edificada. Cada uno de nosotros hemos sido colocados como miembros del cuerpo de Cristo. Pero también cerca de otros miembros para hacer equipo, para edificar y sobreedificar una vida. Y aquí surge una pregunta. ¿Los ministros cómo edifican la iglesia? Primera de Corintios 3:9 nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. San Pablo era un apóstol. Y dice San Pablo refiriéndose como ministro: nosotros somos colaboradores de Dios. Los ministros hemos sido llamados a colaborar con Dios y a edificar su iglesia. La pregunta es, afirmando lo que decimos, ¿por quién están siendo edificados? O sea, los miembros, ¿por quién están siendo labrados? ¿Verdad? Efesios 4:11. Y dice así, y él mismo está hablando el contexto de Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. San Pablo fue un apóstol y el apóstol fue llamado a edificar
su iglesia. Mientras se levantaban a los pastores a los cuales se les delegaba la iglesia, porque los apóstoles, un apóstol significa enviado, lo que hoy se reconoce como misionero. Bueno, y no cualquier misionero, ¿verdad? Porque hay algunos que se van y dicen, quiero servir en las misiones, pero no ha sido llamado. Es distinto. Así es que el apóstol fue llamado para edificar la iglesia de Cristo. ¿Y qué hace? Se van a algún lugar, predican. Las señales de un apóstol son milagros, sanidad. Esas son las señales de un apóstol. Y había gente a la cual se ministraba, y poco a poco se iban estableciendo ancianos y después dejaban a un pastor principal. Un pastor también tiene el don de enseñar. Eclesiastés 12:11. Y fíjense lo que dice. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Cómo era dada la palabra de un maestro o dada por un pastor? Dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Cuando una abeja te pica, ¿a quién le ha picado alguna abeja? Produce un dolor tan profundo porque el aguijón va penetrando profundamente, parece como que te lo quieres quitar y parece que va para adentro, profundamente. Pero también usa una frase, también usa otra frase que sus palabras son como clavos hincados. Así es que mira, cuando se va a clavar alguna mesa, algún banco o algún otro mueble, usan los clavos y hay diferentes tipos de clavos para que hagan soporte. ¿Sí? Sobre todo en las áreas que tienen que ir reforzadas, ya sea una mesa o otro tipo de muebles. Primero, golpean el clavo, porque hay partes, cuando se está haciendo, por ejemplo, un mueble, una mesa, hay partes que van unidas a otras, se golpean los clavos y entonces los clavos empiezan a doblar y entran en ese lugar como clavos hincados para hacer un soporte. Y les digo por esto porque en el tiempo que estuve yo en el Instituto Bíblico le hicimos de todo. Desde clavar, desde hacer bancos, desde hacer el relleno, y sé lo que les estoy diciendo. Primero golpean el clavo para que se hinque, o se hace como una curva, como lo que les estaba explicando, el clavo, para que penetre y se adhiera después de haber sido golpeado varias veces. Y cuando nos penetra la palabra de una manera profunda, sentimos la profundidad de la verdad de Dios y como que nos sentimos golpeados. ¿No es cierto? Es que Dios está tratando de llegar profundamente a nuestro corazón. Fíjate cómo dice Eclesiastés: las palabras de un maestro dadas por un pastor son como aguijones y como clavos hincados.
Porque a veces la palabra, a veces nos sentimos ofendidos, a veces nos sentimos adoloridos mientras que la estamos escuchando. Pero es porque Dios nos quiere hacer bien, nos quiere edificar. Eso significa que un pastor también puede tener el don de maestro, ¿sí? Un apóstol también puede tener un don de maestro. No todos tienen un don de maestro, no todos los que ministras tienen un don de maestro. Nosotros tuvimos diferentes tipos de maestros en el instituto internos donde nos preparamos. Y había maestros, pero había algunos que no tenían el don de maestros. Ahora, ¿qué nos enseñó el Señor a nosotros? A respetarlos. Si alguien los puso ahí y no tuvo buen ojo, buen entendimiento como para poner a alguien que no tuviera el don, y tú dices, híjole, no es porque lo esté criticando, simplemente porque no lo entiendo. Nada. Pero eso no significa que haya una mala actitud. Pero cuando es un pastor o un maestro, sus palabras son como aguijones, porque saben cómo llegar a lo más profundo, saben cómo colocar el clavo. ¿No es cierto? Y es cuando a veces decimos, ay, lo está diciendo por mí. Dile a tu compañero, pues ¿por quién más? Si no lo estamos diciendo para rellenar el tiempo. La respuesta es clara y evidente. Así es. ¿Por qué menciono estos principios? Porque San Pablo inicia diciendo que él es colaborador de Dios. Así que la función de los ministros es perfeccionar a la iglesia. Fíjate, Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos. Los santos somos los hijos de Dios, los que hemos sido apartados del mundo para Dios. Estoy hablando del corazón. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El trabajo de un pastor, de un maestro, es perfeccionar. Esta palabra perfeccionar significa hacer un mobiliario completo. Significa hacerlos aptos para la obra del ministerio. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? A través de cada enseñanza, de cada mensaje, ¿sí? Les enseñamos, aprende a escuchar. Sé inteligente, sé sabio, sé amable con la gente. ¿Qué estamos haciendo? Te estamos haciendo apto. Apto para la obra del ministerio. Y dice, y para la edificación del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué significa edificar? Significa arquitectura. Esta es una de las definiciones. Arquitectura, estructura. ¿Qué sucede cuando se construye un edificio? Ahorita lo explicamos. Vamos a dar lectura primero a 1 Corintios 3:10 y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice San Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué hace un arquitecto en lo natural? Pone el fundamento. Y otro edifica encima. ¿Sí? Di conmigo, ese soy yo. El que edifica encima.
Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este versículo es clave en nuestro tema de hoy. ¿Qué hace un arquitecto en lo natural? Tiene ya un proyecto. Y le dicen, quiero una casa así y así, que tenga estas dimensiones, que en la recámara haya todo un vestidor, que haya esto. Entonces empieza a trazar. Y ya tiene todo un proyecto, una proyección para hacer aquello. Y ese proyecto está plasmado en planos. Ya tiene la visión del proyecto terminado. Y no sé si se fijan, cuando alguien está construyendo una casa, de pronto el arquitecto dice, me gustaría que me acompañaran para que vayan viendo el avance. Y entonces vamos a ver la casa y de pronto te das cuenta que está en obra negra. Ellos ya tienen toda la visión, tienen toda la proyección, tienen perfectamente todo trazado. Pero ¿qué sucede cuando se edifica un edificio? Vamos a ver qué dice el arquitecto. Número 1, primero se ponen los cimientos. Esto es clave para que se asegure la edificación del edificio. ¿Por qué en el tiempo que se vinieron los terremotos, muchas casas no prevalecieron? Porque no tenía buen fundamento. Los materiales eran malos, los castillos eran de unas dimensiones que no tenían nada que ver con la construcción. San Pablo hace este paralelo para comprender mejor este principio de edificación y dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Lógico que se está refiriendo al fundamento espiritual, que es Cristo. Nuestro fundamento es Jesucristo. Así es que todo apóstol, maestro, pastor, evangelista debe de presentar el fundamento. Todo debe de girar en derredor de Jesucristo. Todo. Si yo hablo de la oración, Jesucristo oró. Si yo hablo de la santidad, habla del carácter de Dios, Él es santo. Si hablo de la estabilidad, Él es inmutable. Él no es variante. Él no es inestable. ¿Verdad que no? Ahorita sí y mañana no. Todo parte de Cristo. Cristo es la base. Cristo es el fundamento para que nuestro edificio, porque la Biblia nos compara, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, para que el edificio no se caiga, necesitamos el fundamento que es Cristo, que es su palabra, en el cual nos fundamenta en cada uno de los principios o en cada una de las cosas que nosotros hacemos en la obra del ministerio. Mateo 7:24 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí nos muestra dos principios: el que oye y hace. Dos palabras claves: oír y hacer. Este es un hombre o una mujer prudente. ¿Y qué significa prudente? Entendido, sabio, observador, hacedor. Que edificó su casa
sobre la roca. Casa del griego guía significa familia. Que edificó su familia sobre los principios, sobre el fundamento, Cristo. A veces le decimos a los hijos, no quiero que hagas esto, ¿por qué? Porque digo yo, porque soy tu madre, porque soy tu padre. Pues qué mal, porque no los estás fundamentando en la palabra de Dios. Con inteligencia, con sabiduría, trazar la palabra, saber decirla. Amén. Y luego nos encontramos en esa guerra. Así es que hay que edificar sobre el fundamento, sobre la roca. Así es que ahí en Mateo 7:24 habla de dos cimientos. Uno de los cimientos es la roca, que es Cristo, y el otro es la arena. Una arena es inestable. El que la ponga como cimiento se va a hundir. Cuando venga la prueba, cuando vengan los vientos, las lluvias, las tempestades, su casa va a caer porque está fundada sobre un mal cimiento. Así es que tenemos que preocuparnos por cimentar nuestra familia en la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Cada una de nuestras acciones tiene una respuesta en Dios, tiene un principio en Dios. Así es que, hablando de edificación, la función de los padres será sobreedificar, fíjate la palabra, sobreedificar sobre la roca. ¿Por qué? Porque tú vas a la iglesia, escuchas a los pastores, a los maestros, enseñándote los principios, el fundamento de Cristo, de su palabra, de sus principios. Pero cuando tú te vas a tu casa, tú tienes que saber aplicar esos principios. O sea, si tú sobreedificas en la vida de algún hijo sobre principios que no tiene que ver nada con la palabra, se va a caer. Por eso dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero de Dios. ¿Por qué? Una, porque no le estamos enseñando correctamente, y dos, porque la manera de hacerlo es pésima. Que tenemos malos conceptos de pensar que la autoridad es imponerme, o que la autoridad es gritar. Pensamos que mientras más grito, más autoridad tengo. No. Una persona que grita no tiene autoridad. Una persona que no se domina no tiene autoridad. Está mal fundamentado. ¿Por qué una y otra vez cae en el mismo hoyo? A pesar de oír, de oír, de oír. Por eso dice, el que oye y hace. Ese es el hombre o la mujer prudente, entendido, sabio, que edificó. Fíjense, eso es la sobreedificación. ¿Cómo estoy sobreedificando? Porque los pastores fundamentan, te dicen cómo, pero si tú te vas y empiezas a fundamentar con arena, Dios no te va a respaldar. Y tú vas a ver que todo te ocurre al revés. ¿Por qué? Porque la arena no tiene lugar, no tiene autoridad. La arena representa los principios humanos con los cuales nosotros queremos fundamentar. Así es que todos estamos sentados a los pies de Cristo, reunidos, reunión tras reunión, enseñanza tras enseñanza. Quizás hemos estudiado hasta el Instituto Bíblico, o lo estamos estudiando, y hemos estado expuestos a la palabra en todo momento,
a través de seminarios, congresos, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos sobreedificando en una vida? Pero ¿qué de la edificación del cuerpo de Cristo? Porque acuérdense, todo es de adentro para afuera. Si tú lo vives en tu casa, lo vas a vivir en el ministerio. Si tú no lo vives en tu casa, lo vas a sacar, lo que eres lo vas a sacar en el ministerio. Y acuérdate de Jonás. Hay dos maneras que puedes aprender: por instrucción o por corrección disciplinaria. Pero ¿qué de la edificación del cuerpo de Cristo? Aquí me refiero a los servidores que tienen diferentes rangos, como coordinadores, cabezas de grupo, servidores adjuntas, que ministran bajo la dirección de los coordinadores y cabezas de grupo y aún otros ministerios. La función de coordinadores y cabezas de grupo será edificar sobre el fundamento que ya está puesto. Coordinadores, cabezas de grupo o dirigentes en cada uno de los ministerios, su función será edificar sobre el fundamento que ya está puesto. O sea, ustedes están sobreedificando. Por eso San Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Miren cómo sobreedifican. Verso 11. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Por eso hay que adiestrarnos bien. Muchos jóvenes cuando entran a las universidades y empiezan a meterse en las filosofías, diferentes tipos de filosofías que dicen que te hablan de una manera que te hacen ver como un hombre de bien, como un hombre recto, como una mujer recta, y te lo hablan de tal manera que tú dices, hablando humanamente, dicen, ¿para qué quiero a Cristo? ¿De verdad? Porque se oye también la filosofía. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es nuestro fundamento? Él es la piedra del ángulo. Él es Dios. Él se hizo hombre y pagó un precio muy grande. Por eso Jesús es el fundamento de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia se rige por principios de la palabra. Así es que nadie quiere tu opinión humana de cómo tienes que hacer la obra, de cómo tienes que tratar a la gente. Ya está escrito, ya está escrito. Mira cómo sobreedificas. ¿Por qué nadie debe poner otro fundamento? Analicemos lo que es la sobreedificación. Retomando 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. En el lugar en el que Dios nos colocó, los pastores perfeccionamos enseñando la palabra.
Pero los que están liderando, sean coordinadores o cabezas de grupo, son los que están sobreedificando. ¿Y cómo estamos sobreedificando? Vamos a observar que hay dos tipos de sobreedificación. 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y usa elementos. Aquí usa elementos sólidos sobre oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Sobre el fundamento de la palabra que ya se te habló, se te habla cada vez que son pastoreados, ¿verdad? Edificas esa vida que se te asignó. ¿Cómo? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué simbolizan estas piedras? Simbolizan la palabra que te dará solidez. Simboliza la palabra que te dará solidez para su formación y que esa persona sea conformada a la imagen de Cristo. ¿Recuerdan lo que nos dijo? Perfeccionada, apta, completada. Pero si sobre el fundamento de la palabra que se te habló, edificas en las personas que estás formando y guiando con heno, hojarasca y madera. ¿Qué simboliza edificar sobre una vida con heno, hojarasca y madera? Estos significan elementos flamables que al ser pasados por el fuego sufrirán pérdida. Hablando espiritualmente, significa que las vidas no fueron sobreedificadas con la palabra de Dios y habrá pérdida de recompensa. ¿Cómo se hará manifiesto si fue una buena o mala obra? Ahora, esto nos hace a nosotros pensar que no solamente están sobreedificando los que están en un lugar de eminencia, como coordinadores, como cabezas de grupo, como dirigentes de cierto ministerio, sino también los que sobreedifican uno al otro, ¿verdad? Estoy hablando de todos los que sirven bajo autoridad. ¿Cómo trasladan la verdad? Por eso siempre hay que estar cuidando el corazón, porque las mujeres somos sentimiento. A veces no usamos la razón, sino el sentimiento. Cuando entramos por el sentimiento, el enemigo te engaña. ¿Sí? Y ahí puedes empezar a errar, porque cuando el corazón se tuerce, entonces empiezas a sobreedificar en la otra persona con heno, hojarasca, y el fuego lo probará. Y dice, fíjate lo que dice 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno, y eso subráyalo bien, es personal. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. O sea, cuando nosotros estemos allá, en el trono del juicio, vamos a ser juzgados. Y lo que hicimos. Y va a ser probado la obra de cada uno. ¿Cómo sobreedificaste?
Fíjense lo que dice. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Cuando el oro es pasado por la hornaza, solamente lo que hace es que se purifica. Quita la escoria y sale lo reluciente. Y tú dices, qué belleza. Pero si tú pones hojarasca con el fuego, ¿qué queda? Pues así se va a ver. ¿Cómo tú enseñaste a una persona? Porque no nada más es enseñar con la palabra verbal, sino con el ejemplo. Porque parece como esquizofrenia, ¿no? Por un lado habla la palabra y por el otro lado me pongo verde como él. Y eso es manejar dos personalidades. Porque estaremos delante del juicio del trono de Dios y se juzgará a la luz de la palabra de Dios nuestras acciones. Y la obra de cada uno el fuego la probará. ¿Cómo te darás cuenta si edificaste correctamente con la palabra? 1 Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, si tú tienes cerca gente que Dios te da y al ratito ya no hay nadie, sabe, ¿verdad? ¿Cómo estamos sobreedificando? O están ahí, pero están amargadas, están resentidas, están unas con las otras y cuando estemos delante del trono vamos a dar cuenta. Por eso purifiquemos nuestros corazones, que estemos bien con el Señor, transparentes con el Señor, amorosas, para hacer la obra de Dios conforme a su palabra, no solo a lo que dice, sino al Espíritu con el que hacemos las cosas. Amén. Verso 15, 1 Corintios 3:15. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Quién sufrirá pérdida? El que sobreedificó. Mi pregunta es, ¿cuántos premios quieres? ¿O eres como el jarrito de Tonalá que te quebras con todo? O con nomás un vientecito, ya la plumita se fue. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dile a tu compañero, de panzazo. Primera de Corintios 3:16. Y fíjense, estos versos que voy a leer, wow, bajo el contexto que estamos leyendo, cobran el sentido original por el cual se dijeron estos versículos. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, tu hermano en el que estás sobreedificando es el templo de Dios. Es donde está el Espíritu Santo. O lo construyes o lo destruyes. Híjole, se me enchina la piel. De verdad. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Podemos con nuestra mente carnal tratar de edificar una vida, pero el resultado será pérdida. Y si destruimos el templo del Dios vivo, Dios
nos destruirá, porque el templo de Dios santo es. Verso 18, nadie os engañe a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿A qué se refiere? No trates de edificar a tu hermano con la sabiduría humana, dándotela de inteligente, porque el inteligente de inteligentes es Dios. Y debemos de sobreedificar sobre ese fundamento de los principios de Dios. No, todavía no termino. No me toquen la campana. No trates de edificar a tu hermano con la sabiduría humana. Hazte ignorante para que la palabra de Dios sea pura en ti. Tú vas a tener gente a la cual vas a sobreedificar. Pon atención a los que enseñan, los maestros y pastores. Y si llegaras a discernir que no te están enseñando bien, no estás obligado a hacerlo. Esto para ti va a significar un reto. Este principio incluso nos lo ha enseñado el pastor Chuy Olivares y nos ha enseñado este principio: juzgue lo que digo y estudie. Amén. La función de los pastores y maestros es edificar su iglesia. Fíjate lo que dice Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Escucha, escudriña, que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. Amén. Proverbios 12:10 dice, tanto más hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Eclesiastés 12:10, procuró el predicador hallar palabras agradables, o sea, bien dichas, sabias, y escribir rectamente palabras de verdad. Y la función de cada uno es la sobreedificación de la palabra para no tener pérdida. Y tener recompensa. Ahora, voy a leer rápidamente en la versión Biblia para Todos estos versículos para que vean la luz. 1 Corintios 3:13. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer cómo es realmente. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. La calidad. Así es que no hagamos las cosas al aventón, como si le diéramos a Dios solamente las cáscaras y lo mejor es lo que yo estoy haciendo individualmente en mi vida. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá recompensa. Si vemos que alguien está siendo tratado, hay que sobreedificar bien. Ánimo, Dios te está haciendo apto, Dios te está perfeccionando. Y no escuches al ángel que viene del otro hombro y te dice: ¿verdad que es bien malo? ¿Cómo estamos sobreedificando? Si lo que alguien construyó resiste el fuego, por eso hay que cuidar a cada persona, para que resista la prueba, porque ahí se va a ver el trabajo que estamos haciendo, correcto. Amén. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas.
Y llegas ahí delante del trono, Señor, mi premio. ¿Cuánta gente estaba yo dirigiendo? Pero solo Dios conoce los corazones, ¿verdad? Si su construcción se quema, sufrirá pérdida. ¿Cómo? Que aquel que estaba bien consagrado y aquel que venía y era maestro, de pronto me dijeron que se lo encontraron en un table dance. Sí, y era maestro que venía. O sea, ¿cómo estamos cuidando nosotros a la gente? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos consintiendo? ¿O cómo estamos dirigiendo? Si su construcción se quema, sufrirá pérdida y él se salvará, pero como alguien que escapa del fuego. Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruye el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. No se engañen a ustedes mismos. Si alguno se cree sabio según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante para que sea verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así dice en la Escritura, Dios atrapa a los sabios en la propia ingenuidad de ellos. Oh, qué tremendo, ¿no? Estaba yo en la noche preparando este tema y yo dije, lo tengo que dar. ¿Por qué razón? Ya vienen las vacaciones. Pero vas a hacer una plana, no son vacaciones espirituales. Son tiempos de recogimiento, son tiempos de descanso, son tiempos de estoy en mi trabajo o estoy con la familia o me voy de vacaciones. Pero Dios es santo. Y no son vacaciones espirituales de esas que me holgo de tal manera que cuando comencemos ya ni quiero regresar. Bueno, yo les estoy redarguyendo. Porque me acostumbré a la comodidad. Yo me puedo acostumbrar a la comodidad cuando estamos en este periodo vacacional. Me gusta salir al jardín, tengo ahí una mesa, un paraguas, meditar, tomar un cafecito caliente, abrazo a mi gato. Y en algunas ocasiones me llevo a mi nieta y la disfruto muchísimo. Pero también sé que hay que preparar las manos para la batalla, para volver a regresar. Hay que estar orando, hay que estar viendo a largo plazo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que viene, qué nueva serie, qué todo. Amén. Tenemos que cuidarnos aún de nosotras mismas. Que tu mente, que tu carne no te engañe. Santifica tu vida, tus ojos, tu mente, tus manos, tu corazón. Aprende cosas buenas de las circunstancias, de lo que ves. Y aplica bien los principios en tu mente y en tu corazón. Y vayámonos con esta carga. Somos sobreedificadores. Para que no menosprecies al que está cerca. Porque Dios te va a pedir cuentas. Seas responsable, cabeza o no, estás sobreedificando una vida. Estás cerca del otro. Mira cómo sobreedificas. Con una palabra. Palabra de aliento, palabra de exhortación, de redarguir. Amén. Mira cómo sobreedificas. Y quiero dejarles esta carga, esta palabra para... ¿Esto no creen que nos mete en el temor de Dios? Porque qué triste sería llegar al cielo y tener pérdida. Y de decir, no, pues ¿viste todo aquello que hiciste? Pero pues yo sabía tus motivaciones, ¿verdad? Tú querías lucirte, que todo el mundo viera.
Oye, ¿ya estás en el ministerio? Sí. Ministerio significa servidora. Sí, luego el Señor no lo baja. Híjole, yo pudiera por el Espíritu Santo seguir hablando. Pues, ¿qué le parece si oramos? Y nos quedamos con esta palabra muy guardada en nuestro corazón. No la olvide. No la olvide porque es parte de su vida. Para la sobreedificación de su familia en casa y para la sobreedificación de los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, que sabemos que no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que es enviado. Gracias, Señor, porque tu palabra nos mete en tu temor. Y mi Señor, no queremos tener pérdida. Queremos tener recompensa. Ayúdanos, Señor, ilumínanos para que podamos cada día darnos cuenta de nuestra condición. Para que estemos bien conscientes de cómo hablamos, de cómo nos conducimos, de cómo formamos aún a nuestra propia familia. Y te pedimos la ayuda, mi Señor, en todo momento. No decimos que estamos llenos del Espíritu porque venimos a una clase de pastoreo. Estamos llenos de tu Espíritu porque tenemos una relación personal contigo, vengamos o no vengamos. Y sabemos que tú estás en todo tiempo, en todo lugar y en nuestro corazón. Y donde quiera que nosotros estemos, Señor, tú estás presente en todo lugar. Muchas gracias, a ti te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas. Y Señor, es un privilegio servirte. Es un gozo servirte, mi Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.